Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de Radio Primavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas, amigos, señoras, señores? Muy buenas tardes. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Así se llama el programa, pero les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más, una conferencia igual de importante que todas las demás que se presentan cada semana aquí en el ciclo Nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2021, en el cual su servidor actúa como anfitrión, Arturo Aguirre, director de Radio Primavera Cuernavaca, que les agradece, como siempre, su sintonía a través de Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live. Y bueno, saludo por Zoom a nuestro coordinador académico y conferencista del día de hoy, el doctor Juan Antonio Siller Camacho, a quien saludo con mucho gusto el día de hoy, por sobre todo con este tema, que será la ciudad de San Felipe, Montevideo, en Uruguay, cuyo plano está aquí a mi espalda. Y bueno, sin más, cedo el uso del micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación para continuar con este ciclo de conferencias. Estamos ahora en la región de Río de la Plata. Hemos dejado de conferencias anteriores la región del Caribe y Gran Caribe y ahora nos hemos trasladado a lo que se conoce como el Cono Sur y particularmente en esta región de Río de la Plata que resulta muy importante. Hemos tenido ya una conferencia anterior sobre Ciudad del Sacramento, que es un sitio importantísimo de disputa, fue como una especie de manzana de la discordia entre el imperio español y el portugués. Estamos en una zona también de conflictos, una zona de frontera entre el virreinato del Perú y la extensión y la entrada por Río de la Plata, y el límite sur que Portugal tenía con esta frontera y con una frontera de disputa permanente con el Imperio Español. Eh, Vimos que la ciudad de Sacramento, en una charla anterior, fue un punto de disputa entre ambas potencias. Finalmente, al final, hacia el siglo XVIII, se cede al gobierno español la ocupación de este espacio a cambio de un territorio, de una negociación muy fuerte, de misiones en la región norte. Y ahora estamos un poco más hacia el este, en la región sur de lo que es actualmente Uruguay, en lo que fue la fundación de la villa de Montevideo, que fue otro asentamiento muy importante y en el que en la imagen que tenemos en la presentación se ve parte de su estructura y de su fortificación original. Entonces, el día de hoy vamos a dar esta charla sobre este segundo sitio en la región de Uruguay, lo que ahora es Uruguay, tanto Sacramento como la ciudad de Montevideo, y vamos a hablar del sistema de fortificación que esta ciudad desarrolló y los cambios que a través del tiempo, siglo XVIII, XIX y actualmente ha tenido la ciudad y los vestigios que aún se conservan. Vamos a compartir pantalla. Sí. Aquí estamos. Muy bien. Pues bien, hemos intitulado Fortificaciones de la ciudad de San Felipe de Montevideo, Uruguay, como parte de este ciclo de conferencias sobre itinerarios culturales, puertos y fortificaciones en América, iniciado a principios de este año. Y estamos ya sobre el ciclo del segundo semestre, hoy miércoles 18 de agosto de 2021, con esta conferencia. El proceso de fundación de Montevideo se llevó a cabo entre 1724 y 1730, ya un poco tardío, es decir,
Si recordamos, las fundaciones de la región del Caribe fueron mucho más tempranas, siglo XV, en la Española, Santo Domingo, y un desarrollo muy permanente, tanto en la zona continental como en la zona de las islas. Y ahora estamos en esta otra zona sur, y hacia 1724, 1730 se conforma como una plaza fuerte. Esta imagen que vemos aquí nos permite ver ese primer asentamiento muy temprano. Ahí se ve lo que es mar o Río de la Plata, se ve esta bahía que resulta muy importante porque es un abrigo para las embarcaciones, se ve la parte continental y se ve muy similar a Ciudad del Sacramento, que habíamos ya comentado. Se ve cómo se aprovecha una península en la que por sus características naturales, eh, eh, con defensas de roca natural, ocupa hacia el mar, y luego una cortina que cierra la parte de tierra, que es la que resulta siempre más frágil, y se ve aquí una primera edificación, una ciudadela, con este sistema fortificado que se había ya implementado anteriormente en muchas ciudades del Caribe, y el caserío en torno a esta fortificación. Aquí vemos la misma imagen con la que iniciamos el programa. Se ve el plan de la villa de Montevideo, en donde aparece la ciudadela en la parte superior, edificios gubernamentales en la parte central, y toda una serie de instalaciones como un molino de viento muy similar a Sacramento, y luego distintas edificaciones y el puerto de la villa, junto con lo que va a ser la muralla que va a cerrar este espacio en la parte de arriba. En la ilustración de arriba se ve lo que se llama el Monte Video o Montevideo, que es al que hace referencia los navegantes cuando cruzaban por este sitio, y que ubican en esta elevación como un hito en el paisaje de la costa. Del otro lado, a un costado, la bahía, las embarcaciones, y lo que va a ser el asentamiento en esta elevación que vamos a tener en la topografía del lugar, donde se va a asentar la ciudad. Aquí ya podemos ver una fortificación original, otra fortificación, y se ve la traza reticular que la ciudad va a tener con sus distintas plazas en su conjunto. Esta otra imagen resulta también importante. Aquí se ve el crecimiento que la ciudad tuvo posterior al siglo XVIII. Aquí podemos observar la ciudad original, luego la ampliación con otra retícula también hacia el siglo XIX en extramuros. El muro original estuvo en esta parte, y luego un tercer crecimiento que se va a desarrollar en esta otra zona, y los caminos de arribo de distintos puntos, y lo que va a conformar ya el asentamiento del siglo XIX y XX de esta ciudad. Podemos ver lo que es Río de la Plata en la parte de abajo, y la bahía natural que se tiene en un costado. Esta ilustración es muy bonita, es una ilustración en donde se ve la elevación de hito, referencia, que es como se le va a conocer, Montevideo, que es esta elevación en un costado que cierra a la bahía y el refugio de las embarcaciones. Aquí se ve cómo están fondeando la isla conocida como la de las ratas, y luego lo que es la fortificación original del siglo XVIII de la ciudad de San Felipe, Montevideo. Aquí podemos observar una de las primeras construcciones, la ciudadela, esta otra construcción que rompe esa traza que posteriormente se hizo de manera reticular, el muelle, y los caminos que llegaban por tierra a las puertas de acceso que la cortina de la ciudad tuvo.
En detalle se ve lo que hemos comentado anteriormente, se ve estos caminos que llegan de distintos rumbos y que se van integrando en las puertas de acceso. Aquí hay una de las puertas, aquí está, rodea la ciudadela, y aquí tenemos una segunda puerta de acceso de todas estas otras edificaciones dispersas en el territorio y eh, la ubicación de las embarcaciones. Aquí se ven las cañoneras, como están en refugio y protegidas dentro de la bahía, el muelle de la ciudad y un desembarque de víveres que en esta otra punta chica y doble bahía pequeña se utilizaba, y que por tierra se llevaban los abastecimientos. Esta en detalle muestra las fortificaciones, el fuerte de San Felipe, el muelle, la ciudadela y la plaza principal o central, una torre redonda y la cortina que cierra, junto con una zanja que va paralela como sistema de fortificación. Y vamos a tener los dos portones o puertas, el portón del norte y una brecha más pequeña, que es la que sirve de acceso. Los accesos se limitaban por la misma característica defensiva de la ciudad. En esta ilustración de 1807 hace referencia a, eh, a la intervención inglesa que la ciudad tuvo hacia esta fecha, y cómo estas escuadras fueron rodeando y cercando a la ciudad. Y este mapa e ilustración es muy útil porque muestra las distintas eh, defensas que se establecieron y ataques que estos grupos ingleses tuvieron hacia la ciudad. La referencia de la ciudad es importante. Aquí se ve en esta referencia al mapa o al plano, en donde los edificios principales como la catedral son señalados, otras iglesias, el mercado es fundamental para el abastecimiento, la casa de gobierno, un observatorio y el arsenal o polvorín, que resultaba muy importante para guardar la pólvora y garantizar la protección. Y luego en esta otra cartela de referencias se muestran las distintas baterías y posiciones que el mapa que hemos mostrado tiene. Este otro plano de Montevideo en el Río de la Plata muestra la costa norte, que es esta, y su latitud, y luego la identificación de todos los elementos que se tienen alrededor. Pero aquí lo que es importante es ver el resguardo y la defensa que las embarcaciones podían lograr en el interior de la bahía natural, que es una bahía extraordinaria. Y esta ilustración creo que es una de las, por la perspectiva que tiene, nos muestra perfectamente el, el paisaje cultural y natural que la ciudad tuvo. Ahí está muy bien descrito cada uno de los elementos. Se ve lo que es la ciudadela al frente, la muralla y la zanja, una puerta menor que es el portón de San Juan, un portón de San Pedro, que es la puerta principal de la ciudad. Luego tenemos una serie de edificios, el Cabildo en esta parte, la catedral o iglesia matriz con la plaza principal. Se ven otras edificaciones, el fuerte San José que habíamos visto, eh, y el sistema de la traza de la ciudad y la escala, es decir, predomina una escala baja de 1 o 2 niveles, una pequeña elevación en la parte central, y como eje y referencia principal la iglesia y la plaza mayor, junto con la ciudadela, que es la que está al frente, protegiendo la entrada principal. Aquí podemos observar el muelle en un costado.
Este es el mapa, el esquema de esta ilustración que acabamos de ver. Aquí podemos observar la ciudadela, el Parque de Ingenieros, la Plaza Mayor de la ciudad, la iglesia matriz, que es la iglesia principal, el edificio de gobierno, una construcción, las bóvedas, que está junto al muelle que podía servir para almacenar productos, otras iglesias, el convento de San Francisco, el arsenal de la Marina, el fuerte de San José, otras capillas y conventos en este otro costado, y lo que es esta otra edificación, el fuerte y casa y una edificación menor junto a esta plaza. Podemos ver cómo estas dos construcciones y fortificaciones están un poco fuera de la traza original, fueron anteriores, y luego ya la traza de la ciudad se busca que sea ortogonal, es decir, a cordel, y en estos grandes solares que son los que organizan la distribución del asentamiento. Aquí vemos otra gran plaza, otra más, y todo lo que vemos alrededor son zonas rocosas que sirven de protección, al igual que estos baluartes en cada una de las esquinas, que protegen a la ciudad en tres de sus costados hacia la región del mar o Río de la Plata. Vamos a ver en detalle esta ilustración de la ciudadela con sus características de una arquitectura militar, el foso, el glacis alrededor para poder tener una visual y protección. Y, y en el punto más alto, además de esta elevación natural, que permitía una posición mucho más estratégica, contigua al Cabildo y a la Plaza Mayor. Aquí vemos el conocido como Cubo del Sur, que es una protección, una defensa. Después se hizo una construcción circular. Esta es la puerta secundaria al sur, es el portón de San Juan. Y vean cómo se conforman aquí una serie de plazas abiertas hacia el mar y las calles interiores. Hacia la parte norte, noroeste, vamos a tener el Fuerte San José, esta edificación importante, la zona rocosa de Bajos y en la zona del mar. Entonces, todo esto es una extensión de la defensa natural que el emplazamiento permitía tener. Aquí abajo vemos un pequeño atrio y el convento de religiosos, la capilla de Caridad y la traza ortogonal de la ciudad. Este es el fuerte conocido, y vean cómo rompe, porque esta edificación se establece y posteriormente la traza se sobrepone y se deja la traza original, que posteriormente se convierte, al perderse este edificio, en una gran plaza importante dentro del centro de la ciudad. En la parte norte se puede ver en detalle los baluartes. Aquí vemos esta parte, la defensa natural, el Río de la Plata y el arsenal de Marina y la iglesia y convento de San Francisco. Estos son los nombres de todas estas baterías que he venido señalando: el de Nuestra Señora de la Concepción, San Felipe, Santa Bárbara, San Rogelio, San Sebastián, Nuestra Señora del Rosario, San Fernando, San Juan, San Rafael, Santo Tomás, San Joaquín, Nuestra Señora del Carmen, San Carlos, San Ruperto, San Francisco, San Antonio y Santiago, y San Pascual y San Luis. Es decir, 19 baterías completan la protección sur, oriente, sur, poniente y norte de la ciudad, junto con el muro y cortina principal, que es en este plano, hacia 1812, podemos observar. En este vemos el conjunto ya de la edificación final de sus fortificaciones. Es la última etapa de fortificaciones, ya no va a haber fortificaciones posteriormente, y vemos muy bien definidos los espacios públicos de sus plazas centrales a la traza, de las que se generan alrededor de la cortina de mar
los fuertes que hemos mencionado y los accesos, el acceso norte y el acceso sur. Esta otra ilustración en esta especie de plano maqueta nos permite ver nuevamente esa traza ya con la sobreposición actual de las edificaciones. Aquí se ve lo que es la cortina que ha desaparecido, en parte Bueno, la Ciudadela, la Plaza Mayor, la Iglesia Matriz, el Cabildo. Aquí vemos una de las plazas que mencionamos, la sí, otra, y vemos el muelle en esta parte y vemos la lotificación que la ciudad fue teniendo ajá, de la parte central hacia la parte poniente. Vean cómo estas son las edificaciones más importantes y luego esta parte es la que se empieza, ajá, la ahorita que da al poniente a edificar y a completar, es la que está más retirada del centro de la ciudad. En esta otra vista podemos observar ujú. nuevamente la cortina en la parte baja, al oriente, poniente, No, el pues norte ahora, y el sur, pues y sí, sí, la quéjate, plaza pero qué bueno principal que no te y la otra atendieron plaza para que no fuerte. vayas con anestesia. Este es un No, mapa de pero la sí quéjate. ensenada Digo, te de convino que Montevideo no te hacia hayan anestesiado porque 1724 viajar y las está cañón, cañón con fortificaciones y anestesia. baterías que existían. Aquí se puede Órale, sí, ver cómo la no. ciudad que hemos mencionado, Órale. algunos asentamientos en lo que es la bahía, el Montevideo, y aquí se ven estas edificaciones militares que se establecieron como baterías. Este plano de la isla de Maldonado, este, que hacia 1741, que va a tener también otras fortificaciones importantes, es otra pequeña bahía, y en esta ensenada va a ser también un punto estratégico en donde este fuerte en la isla de Maldonado fue edificado bajo estos criterios muy característicos de la época para las fortificaciones, las esquinas apuntadas, la plaza de armas en el interior, los muros amplios, las cortinas, las zanjas y el glacis perimetral. Este es un plano también de la ciudadela de San Felipe hacia 1745 y ahí se puede ver en alzado, en corte, la distribución de esa ciudadela que es la que protegía la muralla al frente de la ciudad. Paquito, Vamos a ver ¿ya te diste por cuenta que partes todos estos algunas se de parecen los al espacios Pentágono? propios de la ciudad. Esta es la plaza, Que se parecen esta al que rompe Pentágono, la traza, que es conocida como el Fuerte y convertida en plaza. La los edificación se fuertes se demolió parecen al y aquí se ven Pentágono. las O fachadas sea, son un perimetrales, Pentágono más que bien. son construcciones bajas de un nivel, en algunos de dos niveles, pero esta eh, traza en cartabón de la plaza resulta interesante con el acceso ortogonal de la llegada. Este es el fuerte de San José en el extremo poniente, junto al río de la Plata, y aquí se ve el espacio que esta fortificación tuvo y el espacio perimetral que se dejaba libre para hacer la defensa de esta construcción. Las bóvedas que vamos a ver más adelante en una ilustración, una fotografía, que estaba a un costado del muelle en la parte norte. Aquí se ve parte de ese plano. La ciudadela, también con la lotificación, la plaza y las edificaciones perimetrales a la misma. El templo matriz, aquí se puede ver la nave principal, la plaza al frente y las edificaciones perimetrales a esta iglesia. Aquí se ve la fachada y edificios de dos niveles y aquí se ve la fachada lateral con una torre, la cúpula es esta fachada y ocupa el conjunto de una gran manzana. El muelle de Maciel al norte, estas son las bodegas que esta edificación tenía y estas son la zona de muelles que todavía se conserva el muelle original en esa zona. El mercado que resultó también muy importante, aquí se ven los espacios abiertos y la ubicación, aquí se ven las fachadas de acceso
al mercado. El hospital, que eran siempre importantes estas edificaciones en estas ciudades, tanto por las actividades bélicas como en muchos de los casos, epidemias, etcétera. El hospital siempre era un espacio importante. Este ya es un hospital del siglo XIX. El cabildo, en esta otra imagen se ve parte de esa lotificación del espacio del cabildo y las fachadas perimetrales al mismo. El templo inglés es una construcción ya posterior del siglo XIX, cercana a la zona de la costa, de la zona del Río de la Plata, que se ve parte de esa fachada, y es una edificación mucho más contemporánea. Edificaciones posteriores fueron las que se hicieron hacia el siglo XIX y XX, industriales, y los faros siempre fueron también referencias muy útiles e importantes. Aquí se ve la planta arquitectónica, la escalera de caracol y lo que es la linterna que estaba en este espacio y que permitía visualizar desde el Mar de la Plata la costa, la entrada a la bahía y la orientación. Este otro plano es del mismo edificio. Y aquí tenemos ya obras del siglo XIX y XX, que son la edificación de teatros para las actividades recreativas de la ciudad de Montevideo, la Plaza de la Independencia, con los 4 cuadrantes jardinados, el plano del puerto de Montevideo hacia 1867. Aquí se ven los accesos al mismo, a la bahía, los fondos que ésta tenía, la ciudad que hacia el siglo XIX había ampliado extramuros. Aquí se ve la traza reticular modificada un poco y la traza original. Y como en la parte exterior a este crecimiento todavía eran terrenos de campo y cultivo, el Montevideo en ese otro costado. Y estas son vistas ya hacia el siglo XIX del entorno de la ciudad. Aquí se ve la ciudad al fondo, la bahía, destacan las torres de la iglesia matriz y las casas que se van haciendo en el entorno, cercanas a los caminos, la transportación a caballo y carretas. Esta la quise incluir porque son los grupos indígenas de la región y su movilidad. Vemos cómo los grupos guaraníes hacia 1516, 1659, tienen una participación importante en esta zona del Uruguay, al igual que los grupos charrúas que también ocupan esta región y otros grupos de misioneros guaraníes. Esta es la zona de los guaraníes en la parte norte, que son movidos de esta región, muchos de ellos. Aquí se ven los puntos de migración y el río Uruguay, que es una fuente de comunicación. El río Negro es otra, y vean cómo el río de la Plata conforma parte de ese sistema fluvial tan importante junto con el río Paraná en este otro punto. Estos son los sistemas de transporte terrestre, grandes carretas eh, movidas por yuntas, y aquí se ven los personajes de la época, los arrieros y la gente y la movilidad de los mismos. Aquí se ve una gran carreta, muy parecidas a las que tuvimos para la Ruta de la Plata, carretas de unas ruedas enormes y que permitían transportar cargas. Aquí se ven estas yuntas y un arriero, un conductor. Otras como diligencias, que eran otro tipo de transporte que permitía la comunicación en esta serie de caminos de entrada a la ciudad. Esta es una de las puertas de la ciudad. Esta es la puerta de San Pedro en la parte norte. Aquí se ven estas carretas y cómo los caminos llegaban a estos puntos y eran los accesos restringidos a la ciudad. Esta perspectiva es muy bonita también. Aquí se ve lo que fue la ciudadela, la iglesia matriz. Vean cómo destaca en el paisaje
parte de lo que fue la muralla, el Río de la Plata en aquel punto, y luego los caminos que llegaban a las dos puertas, esta puerta, la puerta norte, y la puerta sur. Esta otra vista nos permite ver la zona de la bahía, el muelle, eh, los faros y los miradores. Vean cómo ya hacia el siglo XIX se siguen conservando muchos miradores que seguramente algunos fueron del periodo virreinal, así como lo comentamos para Cartagena y para La Habana. Vean, aquí hay una serie de miradores que eran extensiones y partes de la casa que permitía una estancia en la elevación, en lo que es la azotea, pero que permitía estar en un lugar de gran confort y que además se podía tener una visual extraordinaria, tanto de la ciudad como de la bahía. Esta es una ilustración del muelle hacia el siglo XIX. Ahí se ven algunas embarcaciones, la zona de bodegas y lo que es la ciudad al fondo. Este es hacia el norte, el muelle original. Esta otra ilustración muestra el Mar de la Plata, las edificaciones de la ciudad y la vista de ese embarcadero o muelle con los edificios para sus bodegas en la parte frontal, y esta otra con las embarcaciones que podemos observar. Se ve los edificios principales ya de dos niveles, casas más reducidas, y destaca en la parte elevada junto a la ciudadela la iglesia matriz o iglesia principal. Aquí vemos otras edificaciones en las que se conservan en esquina estos balcones corridos, las azoteas con sus barandales, esta en dos pisos, esta también, y los accesos en la parte baja, seguramente accesorias y comercios y habitaciones en la parte superior. Esto es hacia la zona campestre, es decir, periférica a la ciudad. Vamos a tener los caminos de tierra, aquí se ve uno, los canales, las edificaciones campestres con los solares, las fincas, aquí casas mucho más sencillas, y algunas residencias importantes que se hacen en las afueras de la ciudad en distintos estilos. Podemos ver, esto ya es hacia el siglo XIX y XX, y vean el paisaje. Es un paisaje bucólico, un paisaje de campo, y cómo en estas ilustraciones se recrea estas casonas que se hacen fuera de la ciudad original, de la ciudad histórica, y son eh, casas de campo que permiten tener un gran jardín. Es decir, es otro concepto, la casa al centro y un jardín rodeando a todas las casas, algunas más modestas, estas de acá, otras más sencillas. Aquí se ve esta forma de pagoda, es decir, estilos orientales que también se utilizan, y es un concepto ya de habitación diferente hacia el siglo XIX, muy eh, diferente también al de la ciudad, con pequeños patios centrales en las casas. Aquí están algunos de los escudos de armas, de los escudos de la ciudad, de uno de los museos principales en el Cabildo. Esta es la traza que se fue ampliando, es decir, de la traza original, la ampliación y luego las extensiones que posteriormente la ciudad tuvo. Y aquí se puede ver ya el cambio de niveles y de edificación en lo que es la ciudad actual de Montevideo. Vemos cómo se rompe la escala de uno y dos niveles y ya tenemos toda una serie de edificaciones de mayor dimensión, edificios de gran altura en torno a esta plaza, al igual que en esta otra. La traza se conserva, pero la arquitectura se modifica. Y esta es la puerta principal de la ciudad, que se perdieron las zanjas, las murallas, y solo se ha conservado la portada principal de acceso a la ciudad, y aquí podemos ver la dimensión que esta tenía y que era el punto de entrada y salida a la ciudad en el siglo XVIII. En
en este plano y en este escudo que está en la ciudad, se ve la ciudad de San Felipe Montevideo, en Río de la Plata, y se ve lo que es la ciudadela, la muralla perimetral, lo que es la ciudad, la plaza mayor, la iglesia, el fuerte, y es un escudo muy bonito el que se ha hecho en ese lugar. Y estas son representaciones ya más modernas que la ciudad tiene en la parte central o en la zona de los muelles, en sus jardines, y cómo se ilustra las actividades del ganado que se va desarrollando como una actividad en el sitio, al igual que esculturas como estos personajes españoles. Aquí se ven distintos momentos históricos de la ciudad representados en este relieve urbano. Y esta es una edificación de lo que es las bóvedas, esa ilustración que vimos junto al muelle, y estos son partes de esos vestigios históricos que se han conservado a través del tiempo. Aquí se ve parte de una de las bóvedas en la que la muralla de gran tamaño es de piedra y las bóvedas son de ladrillo en su parte interior. Algunas baterías y cañones que se han puesto en los parques. Y este es el interior de una de las bóvedas más completas. Vean los sistemas constructivos a base de mamposterías, muros de tabique y bóvedas de ladrillo, y que se han conservado con el tiempo. Y esta es la ciudad extraordinaria de Montevideo, es una ciudad muy bonita. Vemos el Mar de la Plata, vemos este bulevar que se hace junto al mar, de gran amplitud, a edificaciones modernas, pero aquí podemos observar todavía una de esas baterías importantes históricas que la ciudad tuvo. Aquí se puede ver otra de ellas, ¿sí? Que se han conservado junto con el crecimiento de la ciudad hacia esta zona y hacia estas visuales junto al Mar de la Plata. Y estos son la parte de la costa actual hacia el lado poniente. Y en los museos tuvimos oportunidad de visitar una exposición temporal de arqueología de la ciudad. Entonces, la arqueología que se ha realizado actualmente ha desenterrado, ha localizado muchos de los objetos y artefactos que en arqueología conocemos, entre ellos balísticas, balas de cañón, etcétera, cuencos para transporte de vinos, aceites, que en los escombros de muchas de las edificaciones modernas eh, se han encontrado en el subsuelo y que han sido restauradas, conservadas y llevadas a este museo de sitio. Y es interesante cómo se destaca en esta exposición y en este museo, esta exposición de una arqueología histórica, es decir, de una arqueología de objetos más recientes del periodo virreinal y del siglo XIX y XX. Aquí vemos cosas que la sociedad utilizaba, como vidrios, instrumentos de aseo, tinteros, etcétera, que son parte de ese escombro arqueológico que permite recrear la vida urbana que la ciudad tuvo y sus habitantes. Restos de botellas de vidrio ya muy intemperizadas, pero que forman parte de esta colección de objetos de este material que tenían distintas funciones y tenían distintos usos. Aquí vemos otra serie de botellas, algunas mucho más completas que otras. La cerámica y la importación de ellas, de origen europeo, de origen asiático, o de origen local, de manufactura. Y aquí se puede ver en esta tipología de cerámica las distintas formas, usos de estos cuencos, así como elementos usados por los soldados que estuvieron a lo largo de muchos años en el sitio, de objetos como botones, balas, elementos decorativos de su uniforme, junto con estos que vemos aquí de cerámicas, algunas porcelanas europeas o porcelanas asiáticas, cerámicas más rústicas, y algunas distribuciones de las mismas. Aquí vemos
eh, detalles de esa porcelana que era traída de distintas regiones, tanto de Europa como de Asia, Asia, y los pigmentos que eran utilizados también para muchas de ellas, en este fondo de este mapa de la bahía de Montevideo. Y en estas ilustraciones que el propio museo tiene, nos muestran en qué casas se han practicado estas excavaciones arqueológicas y los objetos que son mostrados en el museo, cómo han sido rescatados, restaurados y exhibidos. Es decir, es parte de la memoria histórica de la ciudad que los habitantes de Montevideo pueden recuperar, es decir, cuál es su pasado más inmediato. Y aquí se ven las exploraciones arqueológicas, las calas y la obtención de estos objetos y luego su estudio y clasificación y presentación en los museos. Pues con esto hacemos este recorrido muy rápido de esta ciudad y pasamos a los comentarios que el público y nuestra conducción tiene para esta presentación, la segunda de este segundo ciclo de Recuperando nuestro Patrimonio Cultural bajo los itinerarios culturales, puertos y fortificaciones en América. Pues muchas gracias. Gracias, doctor Juan Antonio Siller Camacho, coordinador académico y conferencista del día de hoy, que nos llevó a pasear allá al Río de la Plata. Y bueno, Monse Peralta nos saluda y Ana María Romero, muy interesante todo. Preguntan aquí, ¿por qué hemos visto que anteriormente los, las construcciones eran en un pentágono? ¿Por qué ahora hay una de con 8 lados? Sí, se usaban para las fortificaciones. Las fortificaciones medievales tuvieron que ver con las balísticas y la evolución de las mismas tuvo que ver con la balística, la pólvora. Entonces, las fortificaciones medievales que no tenían un uso de cañones, sino eran otros armamentos, las construcciones cuadrangulares funcionaban mejor. Eh, Funcionaban, eran las que se hacían. Funcionaron mejor cuando llegan los artefactos ya de pólvora, los cañones con más potencia. Los muros cuadrangulares son más frágiles y los muros apuntados, angulados, como los que vemos, permiten proteger las esquinas de su ruptura, de la balística, desvían las balas y esta es parte de la ingeniería militar, es decir, la arquitectura toma de la ingeniería militar y de la balística los diseños que se van haciendo. Entonces, estos cambios a estas formas pentagonales, octogonales, etcétera, pero con sus esquinas anguladas, permitían una mejor protección de los impactos de los cañones, tanto de tierra como de mar. Bien, Gerardo Arturo Ramírez le manda saludos. Dice, qué Gracias, Arturo. interesante está el escudo. El escudo es extraordinario, me lo topé caminando por la ciudad y se detiene uno, no son esos escudos que uno lo ve y se sigue. La lectura de la cartela es extraordinaria. Y si uno lleva un poco de información, el escudo nos dice mucho, porque ese escudo nos habla de cada uno de los puntos. Es un plano, es un mapa de la ciudad y uno se puede detener a ver dónde está uno o qué sitios ya ha visitado o invita a recorrerlo. Yo tuve la oportunidad de estar varios días ahí y la recorrí a pie. Yo creo que los recorridos a pie, calle por calle, a cada uno de los puntos de interés, nos permite en la memoria guardar esa ciudad para siempre. Entonces, visitar los museos es muy importante, los edificios, los templos, los cabildos, porque parte de su otra información histórica la tienen ahí y estas exposiciones con las que me topé, esta sobre arqueología histórica, dije, esta será para una charla y esta es la primera vez que la presentamos y creo que muchos de los trabajos de arqueología histórica que se hacen en las ciudades deberían de ser mostrados. Yo creo que la arqueología no es solamente la arqueología de un pasado muy lejano, sino de un pasado más cercano. Sí, doctor, algo que es importante y bueno, yo
quiero decirlo, porque en muchas ocasiones vemos algo que tiene un punto en común con todas estas fortificaciones que están, pues, obvio, en cerca del mar. Y Sí, cuando mencionamos esto, ¿por qué la cultura azteca? Mencionaban, dicen, estuvieron en el centro del país, pero hay que recordar que finalmente era lago, también era la convivencia con el agua, como el sí, evento bueno, vital. los mandaron ahí, es decir, cuando ellos llegan como migrantes, los expulsan. Recuerden que los tuvieron en varios lugares periféricos a la zona lacustre, donde no los querían, los mandaron a un lugar donde había serpientes y se las acabaron. Y después son expulsados, es decir, no había espacio para los mexicas y son expulsados de todos los territorios ya ocupados por grupos anteriores y lo único que les quedó era hacer de un islote, hacer un asentamiento. Y el asentamiento en la zona lacustre fue cultural, es decir, no era natural, el lago existía y lo que fueron haciendo fue aprovechar la movilidad lacustre, de canales, y ganar suelo a través del relleno en las partes que tenían poco fondo y la ciudad se fue construyendo en una zona no ocupada. Yo creo que es como el Pedregal de San Ángel, el Pedregal donde la universidad se hizo, que Ujú. nadie lo ocupaba, decían ese Pedregal, ¿quién va a ir a vivir al Pedregal? Bueno, ahí se hace la ciudad universitaria y, y se hacen los jardines del Pedregal, en donde nadie daba un peso por vivir en un Pedregal, es decir, en un mal país, y son dos de los lugares más extraordinarios que tenemos. Igual, México Tenochtitlan fue ocupada la zona lacustre, pero además tuvo una posición estratégica con respecto al conjunto. Si lo llevamos a los ciclos que hemos dado, me parece que México Tenochtitlan, en el centro de México, en una zona lacustre, fue la posición que Jamaica tuvo de los ingleses en el Caribe. Era una posición estratégica. O la española o Cuba, es decir, Cuba tuvo también en ese mar una posición estratégica. Y estas ciudades que tienen un dominio y control tienen posiciones estratégicas en muchos aspectos, militares, comerciales, ideológicos, religiosos. Entonces, eh, la Ciudad de México fue estratégica y su comunicación eh, fue lacustre, es decir, no se hizo una comunicación por tierra, sino que también, paralela a esa, se hizo una comunicación por canal y eso permitió edificar tanto la ciudad prehispánica como la ciudad colonial a través de canoas. Muy bien, doctor, pues una disculpa al amable auditorio y también a usted, pero yo le quiero preguntar porque este viernes 13, dentro de 2 días, vamos a recordar, así, vamos a decir, vamos a recordar, porque unos hablan de una conmemoración, otros de una celebración. Nosotros vamos a decir, vamos a recordar y reflexionaremos acerca de esta situación donde finalmente Tenochtitlan, eh, pues se vence su resistencia o acepta su caída ante un grupo multiétnico formado en su minoría por españoles y en su mayoría por, eh, por otras tribus, por otras, o, sí, otras, sí, otras tribus de mismo México, doctor. Sí, yo creo que es un momento importante histórico, Sí. pero muy manipulado ideológicamente. Yo creo que una revisión correcta desde el punto de vista histórico es la que nos hace falta y dentro de unos días puede terminar en parodia o puede terminar en un hecho histórico. Yo creo que lo que usted comenta es una resistencia de grupos en Mesoamérica que estaban bajo el dominio de los grupos mexicas que eran controlados, manipulados, sacrificados en Templo Mayor, y esa resistencia de cerca, algunos historiadores dicen, de 80,000 indígenas, texcocanos, de la costa, Tlaxcaltecas. caltecas sobre todo, que eran el 99%, o sea, si vemos 400 soldados no era nada,
que son los que se rebelan a ese dominio eh, mexica, azteca, como se les ha llamado, y toman la ciudad. Los españoles aprovechan esas alianzas, se toma la ciudad, y la toma de la ciudad eh, significa muchas cosas, es decir, significa un cambio de esas comunidades mesoamericanas, significa un control ya de estos grupos de españoles, de conquistadores, y significa un cambio en el México, es decir, es una etapa en la que estos grupos que participan tienen ciertos privilegios relativos, pero privilegios, como es el de los tlaxcaltecas, y son grupo de fundación, y ese reconocimiento yo lo pongo, es decir, este hecho histórico que va a venir en unos días, tiene que ver también con esta declaratoria de Patrimonio Mundial de Tlaxcala como conjunto conventual de Nuestra Señora de la Asunción, un conjunto muy temprano, uno de los primeros 3 conjuntos que se establecen, y que no había sido incluido en 1994, es decir, habíamos tenido ese olvido por muchos años de incluir una primer fundación que se ha conservado y que es magnífica, y reconocer a estos grupos mesoamericanos, como fueron los tlaxcaltecas y otros más, como parte de nuestro mestizaje. Entonces, yo creo que esto nos permite una reflexión correcta, histórica, que nos invita a estudiar y a conocer mejor y evitar las parodias, las simulaciones. Tenemos un gran conjunto arqueológico recuperado a costa de destruir la ciudad, es decir, nuestra ciudad colonial la retiraron para buscar la ciudad prehispánica. Y yo creo que no fue muy asertivo esa excavación de hacer un boquete en el centro de la ciudad. Creo que se podía haber hecho como en otras ciudades donde el vestigio arqueológico está abajo y la ciudad actual arriba, pero bueno, se destruyó la ciudad virreinal en esa parte contigua a Palacio y a Catedral para este templo mayor, y que colapsó con una granizada, y que el templo, la cubierta está colapsada, y que ahora se está haciendo una maqueta de cartón que no se requiere, es decir, el templo mayor, el original, está a 100 metros, que puede ser visitado. Están las grandes maquetas que están ahora la Estación México Tenochtitlan, que me parece que es otra parodia, es decir, estación, inclusive debería ser Estación Plaza Mayor, no debería ser Estación Zócalo, pero bueno, ahora en lugar de corregir, la empeoran con Tenochtitlan, y ahí hay 3 grandes maquetas donde se ve los distintos momentos del mundo prehispánico, virreinal y contemporáneo. Entonces, por maquetas no tenemos pendiente. Creo que esa inversión se podía haber puesto para arreglar la cubierta colapsada del Templo Mayor, que seguramente ahora con las granizadas va a terminar de caerse. La han apuntalado seguramente por el temor de las críticas, pero debió haberse arreglado y debió haberse calculado correctamente. Entonces, bueno, vamos a tener de todo, un poco de circo. Bueno, muy bien, doctor Siller, pues le agradezco mucho, como siempre, esta conferencia, también, por supuesto, la coordinación académica de este ciclo, y bueno, donde ya comenzamos precisamente el día de hoy en el Cono Sur, después de haber visitado el Gran Caribe que nos dejó un gratísimo sabor de boca, y que bueno, pues yo quiero hacer una invitación a todo nuestro amable auditorio que nos sigue y nos ve, de que por favor se sigan cuidando para que próximamente podamos tener las caminatas aquí en el Centro Histórico de Cuernavaca con el doctor Juan Antonio Siller y su servidor, y posteriormente que visitemos los lugares donde hemos sido invitados, como el Gran Caribe, como la República Dominicana, para ir con el doctor Esteban Prieto. Esteban Prieto, que nos invitó al Alcázar de Colón, y quedamos en una visita recíproca, A donde él nos Puerto atenderá Rico allá y nosotros y lo a Puerto atenderemos Rico. aquí, y a todos los que nos están viendo, podemos hacer este asunto de la visita recíproca con mucho Sí, gusto, porque la verdad es que nos ha despertado este interés el doctor Juan Antonio Siller Camacho
de que incluso aquí el equipo técnico comandado por Francisco Martínez dice, bueno, nos deja con un enorme deseo de ir, conocer, como por ejemplo esta eh, eh, este momentáneo, no, obligatorio esperar y ver el escudo, porque en muchas ocasiones visitamos una ciudad, pero la visitamos muy rápido, entonces es ir, como yo digo, con ojos de niño para asombrarnos y ver todo lo que podemos aprender de una ciudad cuya herencia cultural está ahí, esperando para ser descubierta. Entonces el doctor Siller nos deja con este deseo de conocer los lugares que nos ha mostrado a través de estos paseos de la imaginación. Sí, muchas gracias. Olvidé mencionar que en una visita a Montevideo, eh, el punto final es el mercado, en donde se comen unos churrascos extraordinarios, Ah, pero por la hora no quise mostrarlos, pero yo los aconsejo, es la mejor carne que se produce, una carne de gran calidad, y esas imágenes que vimos del ganado, pues hacen alusión a una actividad eh, que se ha desarrollado en el Uruguay y que detentan una gastronomía extraordinaria. magnífico, doctor. Bueno, pues ese es otro aliciente de conocer la cultura inmaterial que, como usted bien lo señala, es etnoantropológico y que, por supuesto, yo estoy dispuesto a sacrificarme. Sí, un buen churrasco y un buen vino. Magnífico, claro que sí. Muchas gracias, doctor Siller, muy amable. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Nos saludamos la próxima semana aquí por este mismo espacio, a la misma hora. Felicidades, profesor, muchas felicidades. Muchas ¿Quién gracias. está? Teresita. Yo soy Tere de la Vega de la Corresponsalía del Seminario de Cultura. Muchas Teresita de la gracias. Vega, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle. Pues no, pues me encantó la conferencia y sobre todo la cantidad de imágenes tan bellas que nos Puede prender presenta si el gusta maestro. su cámara, Teresita. Ay, ya no sé cómo prenderla porque no está mi nieto que es el que me asesora en esto. Ah, Oye, una bueno. pregunta, profesor, ¿cuál es la moneda de allá de Uruguay? ¿La moneda que se maneja cuál es? No la recuerdo, no sé cómo se llama. Yo le contesto en Soles, ¿no? breve. ¿No son soles uruguayos? A ver, ahorita con el internet sale rápido. Porque Cuando cuando menos vaya ya, a comerme un Peso churrasco, uruguayo. peso ah, uruguayo. muy bien. Pues muchísimas felicidades, maestro. Me encantó la conferencia y sobre todo las imágenes tan ilustrativas que nos dan una idea tan precisa de ese lugar. Yo les agradezco a la Sociedad de Cultura Mexicana y a través de ustedes que empiecen a participar en este ciclo. El cartel que semana a semana ponemos viene el distintivo de ustedes y sería muy importante que tanto los miembros de esta sociedad en Morelos como de otras en el resto de la República y a través de la difusión de ustedes pues pudieran compartir lo que aquí hacemos para todos. Es decir, creo que como miembro de esta asociación, sociedad, pues es mi responsabilidad compartir estos temas y creo que a través tanto de Radio Primavera como de la sociedad de ustedes, en la que soy miembro, pues es un gusto tenerlos como invitados especiales. Y bienvenidos. No, pues al contrario, es un honor. Un abrazo y muchas felicidades nuevamente. Gracias, Gracias. Teresita. Esperamos saludarlo la próxima semana y por supuesto que usted le diga a todos sus amables compañeros que este programa pues también los espera. Claro, excelente. Un Muchas abrazo a gracias. todos. Saludos a Lía. Sí, no, igualmente, hasta luego. Doctor Siller, pues nos saludamos mañana entonces para los falsos históricos de Cuernavaca. Va a ser un tema que vamos a empezar con el centro de la Ciudad de México por la fecha que se aproxima. Ok, pues Y, magnífico. y voy a ir desglosando uno a uno, no les voy a decir todos los falsos, los vamos a ir descubriendo, Me parece pero perfecto. voy cada jueves a tocar alguno que a lo mejor lo han visto como original y son falsos. Entonces, los Bueno, falsos históricos son importantes que nos saquen de duda cuáles son originales y cuáles correcto. no. Sí, Es un no todo buen lo que tema. brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y bueno, invito a nuestros cronistas de la ciudad a discutir el tema. Magnífico, eso me parece muy bien. Nos saludamos mañana y Gracias la y próxima buen semana día. aquí. Gracias, doctor Siller.
Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.